DC para hacer un nuevo club de prensa y conversar, cómo no, de las elecciones de Estados Unidos. Si usted quiere participar, también nos puede enviar sus temas sugeridos y sus opiniones a través de nuestras redes sociales, siempre dispuestas para escuchar a nuestra audiencia. Y hoy día, después de una noche intensa en contenido político, con dos hitos para ambos candidatos que vamos a analizar, qué mejor manera de comenzar que tener aquí a dos analistas políticos. Primero saludamos a Antonio de la Cruz. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido. Muchas gracias, un placer estar contigo y con Juan Carlos. Y a Juan Carlos Hidalgo, ya lo presentó Antonio. Juan Carlos, bienvenido. Un placer. Y bienvenido de vuelta a Washington. Muchas gracias. Bien, vamos a comenzar entonces porque ayer hay dos hitos, les decía. El primero, Fox News, Kamala Harris, yendo a la boca del lobo, dijeron los demócratas. ¿Por qué hace eso?, se preguntaban otros y se ponían la mano en la cabeza. Y Donald Trump en Univision, en Miami, conversando con la comunidad latina. Nos dejaron varios momentos, pero quisiera partir preguntándote, Juan Carlos, ¿por qué están tomando esta decisión los dos candidatos en lo que se denomina en términos deportivos el sprint final, la recta final, ¿no? Yo creo que las bases están muy consolidadas desde hace rato. Esto es una elección que se va a definir por los márgenes cada vez más pequeños. Vemos que en los estados bisagra las diferencias son mínimas, muy dentro del margen de error, por lo cual cualquier cosa puede pasar. Esta es una elección que probablemente se va a definir por menos de 70,000 votos si sumamos las diferencias en los estados bisagra. Estados bisagra. Exactamente. Y por lo tanto, cualquier voto que se pellizque del otro lado, si se puede decir, o el de votantes independientes, es ganancia. Entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, Trump y Univision? Las encuestas muestran de que le está yendo muy bien con los latinos, los hispanos. La última encuesta de Telemundo indica que efectivamente incluso una mayoría de hispanos en Estados Unidos, una pluralidad de hispanos, considera que Donald Trump tiene la mejor política migratoria, por ejemplo, que uno llamaría la atención. Hasta hace poco existía esa percepción de que los hispanos eran una comunidad donde prevalecía la solidaridad y que el tema migratorio era uno de los principales problemas que los republicanos tenían con esa comunidad. Pues bueno, resulta que no, resulta que los hispanos son, por lo menos tienen una opinión muy parecida al resto de Estados Unidos, al resto de los estadounidenses, en que sienten que el tema fronterizo... hispanos estadounidenses, hay que decirlo. Son hispanos y estadounidenses. Los que votan son personas que ya tienen su pasaporte. Dos terceras partes de los hispanos nacidos en Estados Unidos creen que el tema de la política migratoria no tiene nada que ver con ellos. O sea, en el sentido de que no los afecta. Afecta a los abuelos tal vez, o a los papás, pero ya ellos se sienten estadounidenses y por lo tanto sus preocupaciones son otras. Entonces, obviamente, ahí tiene Donald Trump algo que pellizcar, especialmente en estados como Georgia y Carolina del Norte, donde todavía hay comunidades hispanas importantes, Nevada, Arizona también. Y en el caso de Kamala Harris, pues bueno, Kamala Harris tiene que hacer un pitch al republicano que votó por Nikki Haley. Que recordemos que el voto de Nikki Haley anduvo entre una quinta y una cuarta parte de lo que fue el voto con las convenciones republicanas. No es nada despreciable. ¿Qué pasa con ese voto? Bueno, es un voto que ciertamente no simpatiza con Trump, pero por lo menos de lo que hemos podido ver en las encuestas ha cerrado filas alrededor del expresidente. Entonces, por eso creo yo que hacer una apuesta riesgosa de ir a Fox News tiene esa intención de ver qué votos puede capturar en ese electorado republicano. También podría decirse que otra de las intenciones es que nadie más le diga que no da entrevista o que no está dispuesta a enfrentarse a escenarios adversos. Pero Antonio, antes de darte la palabra, quiero invitarte a que veamos entonces a Kamala Harris en Fox News anoche. Mi presidencia no será una continuación de la presidencia de Joe Biden. Y como cada nuevo presidente que llega al cargo, aportaré mis experiencias vitales, mis experiencias profesionales e ideas frescas y nuevas. Represento una nueva generación de liderazgo. El primer proyecto de ley, prácticamente a las pocas horas de prestar juramento, fue un proyecto de ley para arreglar nuestro sistema de inmigración. Sí, señora, se llamaba Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021. Es esencialmente un camino a la ciudadanía. ¿Puedo terminar, por favor? ¿Puedo responder, por favor? Tiene que dejarme terminar, por favor. Tenías la Casa Blanca y la Cámara y el Senado y no presentaron Estoy en ese medio de proyecto responder ley. el punto que Sí, está señora. planteando y me gustaría terminar. Reconocimos desde el primer día que hasta el punto de ser esta, su primera pregunta, es una prioridad.
Fue interesante el intercambio, sobre todo cuando se empiezan a contraponer con el entrevistado sobre la pregunta migratoria, que es uno de los videos que se ha hecho viral durante el día. Digamos algo, Antonio, los republicanos están ocupando extractos de la entrevista de Kamala y los demócratas extractos de la entrevista de Trump para sus propios fines electorales. ¿Cómo viste tú esta entrevista? Voy a empezar con la de Trump. Trump la tuvo con mujeres. Eso es importante, es un dato importante porque él no tiene penetración en ese sector. Tiene mucho más Kamala. Y él empezó a buscar cómo morder también ese electorado, traerse un poco. No aspira, por supuesto, a tener mucho más aceptación que Kamala, porque eso es un sector que está hoy mayoritariamente con Kamala. Creo que le saca entre 20 y 30 puntos cuando uno ve las encuestas. Pero maneja ¿qué temas? Maneja el tema de la economía, que le afecta al ama de casa. Maneja el tema de la inseguridad, que pusieron, por cierto, un video horrible. No sé si tú tuviste la oportunidad de esta señora que murió su hija pues, por un migrante. Y le echa la culpa a la política de fronteras abiertas, ¿verdad? De la administración. Y entonces él trata de ver si él puede avanzar en esos estados donde se va a decidir esta elección, como lo señaló Juan Carlos, en esos 7 estados, bisagra, para ver si él puede conseguir que ese sector no se polarice totalmente, no se vaya totalmente, pues si se polariza no se vaya totalmente con Kamala. Él está tratando de que ese sesgo abierto no logre. Ahora, Kamala. ¿Y el rendimiento que tiene Kamala Harris en Fox? Porque se fue a meter a la boca al lobo. Voy allá. Y ahora vamos a ver Kamala. ¿Qué hace Kamala? Al no tener... al ser criticada de que ha ido a entrevistas controladas, en ambientes controlados, y no tener la oportunidad de tener un segundo debate con Trump, busca a ese independiente que es Fox, porque sabemos que Fox tiene la mayoría de televidentes en términos de audiencia conservadora. Sin duda. Entonces, sí, sin duda, no hay discusión. Y todos los conservadores, los que les gusta y los que no les gusta Trump. Entonces sabe que allí hay una oportunidad, si ella logra pasar un mensaje en la que pueda mostrar que ella es una opción frente a Trump. Pero ¿qué ocurre? Que el entrevistador, Brian, el apellido... Britt Breyer, tuvo una actitud donde fue contundente ante ella, a veces no la dejaba terminar de responder, y se veía Kamala a veces incómoda. No logró transmitir para mí a ese público que ella buscaba el mensaje que quería. Y empezando con la pregunta, como lo señalaste tú, de la inmigración que le hace. Él le hace el planteamiento. Voy a decir, lo primero que nosotros pasamos pusimos un ad para la inmigración, que no recuerdo ahorita el nombre exacto, pero la que hicieron inmediatamente llegando a la presidencia. Y él le dice, sí, pero ustedes tenían la mayoría de las 2 cámaras y la presidencia. ¿Por qué? Entonces ella no lo asume y vuelve, sino que ella vuelve a regresar a su narrativa. Entonces en ese momento ella no fue contundente. En vez de decir, sí, eso sucedió, pasó esto, pum, pum, y generó un plan. Entonces yo creo que el caso con Kamala... Antonio, perdón, pero los mismos, hay senadores republicanos y congresistas republicanos que han dicho en Cámara y en Fox que recibieron el llamado de Donald Trump para bloquear el acuerdo bipartito de inmigraciones. Ese es el de este año que pasaron. No, estamos hablando del que venía el 2021. No, en el 21 ellos no tenían, la mayoría la tenían los demócratas, en las 2 cámaras, recuerda. No necesitaban los votos los republicanos. Pero hay un pirquineo de votos, porque todos saben que demócratas y republicanos nunca logran cuadrar a todos sus congresistas. No le pasó a Trump en su administración, no le pasó a Biden en la suya. Siempre está el congresista del condado específico, que es un poco más díscolo. Y a mí me dio la impresión anoche en esa respuesta, que creo que ella además quizás entró en vano en una suerte de intercambio con el periodista que le hace perderse el foco, que intenta dar la respuesta que ha venido diciendo el Partido Demócrata desde el principio, ¿no? Que fue Trump el que boicoteó,
pero se termina enredando con el periodista porque fue una entrevista hostil, Juan Carlos. Entonces la pregunta es, ¿fue correcto que fuera Kamala Harris a Fox News? Sí, yo creo que tal vez viendo la gran foto y no solo el tema de la elección, lamentablemente vivimos un momento de polarización extrema en Estados Unidos, donde un bando ve al otro no como un simple rival, no como un simple contendiente, sino como un enemigo, como una amenaza existencial a todo lo que uno considera sagrado. Yo creo que Donald Trump sí es una amenaza existencial y hay múltiples razones para creer que es una amenaza y para probar, demostrar que es una amenaza existencial. Pero los republicanos ven a los demócratas como una amenaza existencial. Y creo yo que no está de más este tipo de entrevista de Kamala Harris en un medio hostil como es Fox para demostrar que la agenda de Kamala Harris podremos estar en desacuerdo con ella, que yo estoy en desacuerdo con muchísimos puntos de la agenda de Kamala Harris, especialmente temas económicos. Como el control de precios. Como los controles de precios, por ejemplo, pero no es una amenaza existencial a las instituciones de este país, ¿verdad? Y creo yo que tal vez ese era el fin, aplacar un poco esos temores que podrían existir. No, por supuesto que la gran mayoría de los conservadores, si gana Kamala Harris, la considerarán que es una comunista desde el día 1. Pero, nuevamente, hablando de esos márgenes que podrían darle la victoria a uno u otro candidato, yo creo que hay un sector del Partido Republicano, que puede ser una quinta parte del Partido Republicano, que no ve bien a Donald Trump, que se siente incómodo con Donald Trump, y lo que necesita saber es que la otra candidata no es una amenaza a las cosas que considera más sagradas. Voy a dejar en stand-by el tema de la amenaza porque quiero que sea nuestro tema en el segundo bloque, porque aquí antes del programa se dio una muy entretenida conversación y quiero que la repliquemos y que nuestra audiencia la pueda escuchar. Pero quiero invitarlos antes a que veamos el otro momento, el de Donald Trump en Univision. Aquí está. Si usted deporta a esta gente, ¿quién haría ese trabajo y qué precio pagaríamos por la comida? Muchos de los empleos que ustedes tienen y que otras personas tienen están siendo tomados por estas personas que están llegando, y la población afroamericana y la población hispana en particular están perdiendo empleos ahora porque millones de personas están llegando. Así que están llegando, pero también... También están llegando en gran medida y en número tremendo procedentes de instituciones mentales. Están vaciando las instituciones mentales, están vaciando los manicomios, que es un paso por encima de una institución mental. Peores, mayores problemas. Bien, le preguntaba a un inmigrante campesino mexicano una pregunta que muchos inmigrantes se hacen, que es, ok, señor Trump, usted habla que quiere deportar incluso a 10 millones de inmigrantes. ¿Quién va a hacer el trabajo en los campos? ¿Quién va a hacer el trabajo de packaging? ¿Quién va a hacer el trabajo que los estadounidenses no están dispuestos a hacer? Y él responde, básicamente, es que yo estoy a favor de la inmigración legal. Quiero traer aquí una conversación, que es que más allá de la irregularidad o regularidad migratoria, este es un sistema migratorio, Antonio, que objetivamente tiene muy pocos caminos para aquel que quiere seguir las leyes e inmigrar legalmente a este país. Y todos coinciden, de republicano a demócrata, que el sistema está quebrado. Ha sido así para la administración Trump, ha sido así para la administración demócrata. Hoy, la pregunta es, ¿cómo viene hoy en día un granjero mexicano que quiera trabajar en Estados Unidos ante la necesidad de mano de obra? Porque eso te lo reconoce el rubro hotelero, te lo reconoce el rubro agrícola, te lo reconoce el rubro ganadero. ¿Cómo viene alguien que está dispuesto a hacer ese trabajo, que acá internamente nadie quiere hacer, legalmente? Y creo que esa respuesta no se logra responder aún. ¿Qué propone el Partido Republicano en esta materia, más allá de la deportación a aquellos que están irregularmente en este país? Plantearlo como una solución, en este momento no la vamos a conseguir porque hay un momento político de una elección. O sea, se va a plantear como un issue, como un problema, de que una política de apertura que tuvo la administración Biden para recibir todos estos migrantes no resolvió la situación en términos de estabilidad, de legalización de esos migrantes. Porque sí, ellos trataron, pero más bien se vino una migración muy alta. Empezaron y están
no solamente esos de Centroamérica, nosotros tenemos ahorita entrando aquí de todo el mundo, de 150 países, le oía al secretario de Interior, a Mallorcas. O sea, es buscando cómo salir de estos países para venir a Estados Unidos. Y sabemos que en este mundo globalizado, Estados Unidos, los regímenes que tienen una lucha contra Occidente, buscan cómo poder llegar a Estados Unidos a conseguir posiciones de poder ser después utilizados, aquello que se llaman enemigos durmientes. Entonces, el país tiene que regularizarlo, estoy de acuerdo contigo, hay que buscar una política, hay que buscar una ley, porque es la única manera de poder generar estos flujos migratorios, se puedan conseguir normalmente. Pero mientras no se ponga, y ninguno ha querido, como lo dices tú, no lo han querido las administraciones demócratas ni lo han querido las administraciones republicanas resolver esta situación. Ahora que se le ha elevado tanto el volumen, esperemos que en el próximo Congreso puedan salir una solución, porque no se puede seguir sosteniendo, porque tú dices, como lo dices, para la economía estadounidense es necesaria esa mano de obra, porque los estadounidenses no hacen esas labores, las hacen, pero hay que hacerlo con una migración que pueda ser o con cupos o como ellos los quieran diseñar los legisladores. Eso es lo que no hemos escuchado, por eso mi pregunta, porque uno en materia migratoria escucha muros, deportaciones, persecución, criminalización de la inmigración, cuando 3.4 trillones de dólares generan los inmigrantes a la economía de Estados Unidos. Pero uno extraña, no solo de Trump, ojo, uno extraña también de Kamala, que tampoco ha dado una propuesta de reforma migratoria clara, granítica. Uno extraña la solución, pues la solución es que hay millones de hispanos en el limbo. Y Donald Trump una vez más queda muy bien en el diagnóstico es real. La inmigración en este país está desatada y efectivamente hay un ingreso por la frontera tremendamente descontrolado. Con carteles, ¿verdad? Con tráfico de inmigrantes, droga, rutas migratorias, vuelos charter a Centroamérica desde Asia y África. Son temas que hemos investigado en extenso y que existen. Pero nuevamente una campaña que se queda en enunciar, en diagnosticar, pero no en entregar respuestas. Y en las 3 preguntas que le hicieron sobre migraciones anoche, Donald Trump no entrega ninguna respuesta sobre reforma migratoria. Porque, vuelvo a decir, porque su respuesta es una respuesta política a sus seguidores que necesitan oír para ganar ese voto de que la migración, la política de migración de Biden ha fracasado y por lo tanto tome la decisión de poder votar por los republicanos por una posición mucho más de control de esa migración. Pero no es la solución, estoy de acuerdo contigo. Estamos en un escenario político, no estamos en un escenario de solución. El problema es que vamos de elección en elección, porque después de que pase la presidencial van a decir es que vienen midterms, y después viene la siguiente presidencial y parece que nadie quiere resolver este problema. Y que queda claro con el acuerdo bipartidista que venía en la dirección correcta. Sí, y ojo, era una dirección correcta represiva. O sea, tenía más componentes de represión que componentes de apertura. Sí, había castigo. Y los republicanos, Longhorn, por ejemplo, el de Oklahoma, que es de los senadores más conservadores de esa Cámara, fue el que le redactó esta propuesta. Y fue macheteada, fue saboteada por Donald Trump, porque a Donald Trump no le interesa una solución al problema. A Donald Trump le interesa que siga habiendo un problema, porque eso es un arma política contra los demócratas y contra Joe Biden en ese momento y ahora contra Kamala Harris. Ahora bien, ¿qué es el tema? Como lo hablamos en la última vez que estuve en este programa, hay una necesidad económica, ciertamente, de inmigración de mano de obra. No existe un camino legal para que un granjero de México pueda venir a trabajar acá, no existe. Por lo tanto, solo puede llegar ilegalmente. El sistema no brinda esa vía legal, pero sí está llegando muchísima gente a la frontera sur, aprovechando estos huecos que hay en el sistema, por ejemplo, el tema del asilo, que ha sido abusado. Y por lo tanto, en todo el mundo. En todo el mundo, pero se está abusando de sobremanera aquí en Estados Unidos y esto ha hecho que se genere esta sensación que es la opinión pública. Podemos discutir que están equivocados o no estén equivocados, pero es lo que opina la mayoría de los estadounidenses de que la frontera está sin control en este momento, que no hay control migratorio en Estados Unidos. Y por lo tanto vemos que los demócratas, que en su momento tuvieron un discurso mucho más sembrava a prima vista tanto per benino, si
aperturista sobre ese tema, se han ido moviendo al centro y ahora casi que hasta la derecha en el tema migratorio, porque la realidad ha venido a cambiar la ecuación de política. Lo vemos, por ejemplo, en Dinamarca. En Dinamarca, un gobierno socialdemócrata ha impulsado políticas muy duras contra la migración, incluso copiando un esquema similar al que propusieron los conservadores en el Reino Unido, que era llevar a los solicitantes de asilo a otro país en África para que sean procesados ahí. Esto es un gobierno socialdemócrata de centro izquierda. Carlos, lo cual quiere decir que el tema migratorio está viniendo a cambiar esta ecuación de izquierda, derecha y apertura a control. Tengo que ponerte en pausa un minuto, pero vamos a volver contigo en el segundo bloque. Estamos con Juan Carlos Hidalgo, Antonio de la Cruz, amigos de la casa, analistas políticos, revisando este sprint final, la recta final de la elección presidencial. Estamos a solo 19 días de que este país elija a Kamala Harris o a Donald Trump como su próximo presidente. Pausa y volvemos. Ya regresamos con Club de Prensa Washington por NTN 24, el canal de las Américas. Y una vez más la conversación en la pausa estuvo extraordinaria. De hecho, terminamos pidiéndole a Antonio y a Juan Carlos, ya, silencio, porque tenemos que ir al aire. Está muy buena la conversación, vamos a traer un poco de eso aquí a la mesa. Porque tú dijiste algo, Juan Carlos, que creo que es importante. Que se habla mucho de los miedos en esta elección. Para los demócratas, lo que podría significar una presidencia de Trump y lo que podría ser su relación con la democracia y con las instituciones. Para los republicanos también lo que significaría Kamala y todas las correlaciones que se hacen con el comunismo, con el socialismo, incluso con los miedos que ha levantado, por ejemplo, esta idea del control de precios, que a mi juicio fue muy mal comunicada además, porque evidentemente estamos en una época de polarización donde las emociones son mucho más importantes que la racionalidad a la hora de tomar estas decisiones. Entonces, la pregunta con la que quiero partir es, estamos a 19 días de la elección. ¿Quién representa para ti hoy esa verdadera amenaza? ¿O es realmente alguno una amenaza para la democracia? No, claro que Donald Trump es una amenaza para la democracia de Estados Unidos. Intentó un golpe de Estado. O sea, no hay ninguna duda alguna de que intentó un golpe de Estado. Fue sometido a 2 juicios políticos durante su mandato. Instigó y lideró una revuelta que atacó al Capitolio el 6 de enero del 2021, causando la muerte de 5 personas ese día, un día sangriento. Ha llevado a la condena de como 700 personas que estuvieron involucradas en ese asalto. Él ayer se refirió a este día como un día glorioso en la historia de Estados Unidos, el ataque al Capitolio. En Univisión. En Univisión, sí, el ataque al Capitolio como un día glorioso. Y dice que si llegara a ser presidente perdonaría a todas esas 700 personas que están ahí condenadas por haber llevado un acto sedicioso contra la democracia de Estados Unidos. Él no reconoce nunca una derrota electoral. Vean ustedes que ni siquiera reconoce haber perdido el primer caucus en Iowa contra Ted Cruz en el 2015. Ni siquiera reconoce haber perdido en el 2016, ni siquiera reconoce haber perdido esa elección. Y no va a reconocer haber perdido esta elección. ¿Qué él contuvo? La respuesta de los republicanos es, mira, pero vean el primer mandato. El primer mandato, él estuvo contenido porque puso alrededor figuras que lo mantuvieron enjaulado. Tenía a Mattis en el Departamento de Defensa, tenía a Rex Tillerson en ¿cómo se llama? En el Departamento de Estado, tenía a Kelly como jefe de gabinete. Ya Trump ha dejado muy claro que él no va a cometer ese error, de que ahora la lealtad incondicional hacia él va a ser el único criterio que él va a tomar en cuenta para nombrar a gente en su círculo más cercano y en el gabinete. Y la prueba de ello es la nominación de J.D. Vance como candidato a vicepresidente. ¿Por qué? Porque él siente que Mike Pence, quien fue incondicional de él durante los 4 años, pero cuando Donald Trump le pidió hacer algo inconstitucional, que era desechar los votos electorales de los estados que él había perdido para supuestamente que fueran reemplazados por votos electorales enviados por las legislaturas republicanas de esos estados, Mike Pence dijo, yo no puedo hacer eso, la Constitución no me da ese deber. Ya eso valió para que entonces
instigara a una turba para que colgara literalmente a Mike Pence. Había una cuerda fuera del Capitolio donde supuestamente iban a colgar a Mike Pence. Y ahora él nombra a J.D. Vance, que J.D. Vance, ante la misma pregunta, ¿qué hubiera hecho usted? Le hubiera dicho, yo hubiera descartado esos votos electorales y hubiera puesto a Donald Trump de presidente, cosa que no tiene el vicepresidente ese poder. Entonces, vamos a tener un Donald Trump con menos restricciones y aparte de eso, con una sed de venganza que ha quedado clarísima en sus declaraciones. A eso añadémosle la cereza al pastel. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de hace unos meses, en donde dice que un presidente goza casi de inmunidad absoluta ante sus actos siempre y cuando actúe en carácter oficial. Bueno, ¿qué es carácter oficial? ¿Una orden ejecutiva, por ejemplo? Es que no lo definen. Cualquier cosa puede ser interpretado como una orden, como un acto oficial, siempre y cuando él sea presidente en ese momento. Entonces, por lo tanto, incluso podría mandar a asesinar a rivales políticos. Y esto fue una pregunta que el mismo abogado Donald Trump hizo durante la comparecencia ante la Corte Suprema, como un caso hipotético de algo que podría ordenar el presidente de Estados Unidos en su capacidad oficial, mandar a asesinar a alguien, y si eso lo cubre la Constitución. Pues bueno, la Corte Suprema dio el fallo más tenebroso, yo creo, en muchas décadas en este país, al decir que un presidente puede hacer básicamente lo que le da la gana, siempre y cuando lo haga dentro de su carácter oficial, lo cual entonces le da carta blanca a Donald Trump para convertirse en un dictador en este país. Para Juan Carlos, entonces, Donald Trump es la amenaza. Me imagino, Antonio, que no comparte lo que ha dicho Juan Carlos. No, yo creo que hay amenazas en ambos. Ambos tienen, porque aquí, en esencia, esos miedos, que fue como planteaste la pregunta, surgen por los valores que cada uno representa. O sea, cuando uno ve el movimiento demócrata, tiende más hacia los valores woke. Y hay un sector conservador que le da mucho miedo que esos valores se instituyan en esta sociedad. Cuando uno ve los valores de los republicanos, ves los valores MAGA, Make America Great Again. Y allí está en torno del culto a la personalidad. Por supuesto, la otra mitad, como tú dijiste, que está polarizada, tampoco quiere que este país tienda a ser un país del culto a la personalidad. Entonces, en estos dos extremos no convergen. O sea, aquí lo que no tenemos es centro. O sea, los candidatos centro salieron, porque en la elección de los republicanos era Nikki Haley el candidato centro y no pudo. Entonces, ocupar esa posición, porque bueno, es muy fuerte la tendencia del partido secuestrado por Trump, en términos de que sus seguidores, que es casi un seguimiento, como un culto muy fuerte a esa personalidad que él ha venido dando. Pero, Antonio, y ahora traccionado además por una persona también muy popular, muy exitosa, como Elon Musk, que además ha anunciado que va a recorrer Pensilvania haciendo town halls personales en Pensilvania, entendiendo que además esa es la madre de todas las batallas. Correcto, sí. Si nos metemos ahora con figuras como Elon Musk, que está respaldando muy fuertemente, le acaba de dar recientemente $75 millones en la campaña, que es al PAC, que es bastante dinero, aunque Kamala ha alcanzado un récord de $1.000 millones. Estamos viendo unos números astronómicos en esta campaña. Un amigo mío demócrata me dijo que en términos de Kamala podrían llegar a recoger $1.800 millones de aquí a finales de octubre. Y quedan 19 días. Son solo 19 días los que hay que gastar ese dinero. Entonces tú dices, ¿cómo también los grandes capitales se están ubicando? ¿Verdad? En algunos... Pero ¿por qué Elon Musk, por ejemplo, apoya a Donald Trump? Si el resto de Silicon Valley está apoyando a Kamala Harris. Esa es una excelente pregunta, porque Elon Musk se ha movido, si te das cuenta, se acompaña ahora también, es un gran amigo de Milei, el presidente de Argentina, del Salvador. Visitó
a Bukele en El Salvador antes de ir a Argentina. Entonces yo creo que Elon Musk se ha desplazado porque antes apoyaba a los republicanos en el pasado. Se ha ido moviendo a unos valores más de una sociedad muy conservadora. ¿Libertarios quizás? Más hacia lo libertario, en la que el Estado debe reducirse, ¿verdad? Pero Donald Trump no tiene nada libertario. No estoy hablando de que él sea libertario, sino en la visión que tiene, ¿verdad? De que es un hombre fuerte, de que se pueden hacer las cosas. Yo creo, porque es lo que yo creo que él puede estar viendo en Trump. Ahora, Juan Carlos, ¿gana algo Donald Trump con el apoyo de Elon Musk? Por supuesto, plata.